Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar sobre la clasificación del software de forma general. Bueno, en primer lugar, centrémonos sobre qué es el software. Ok, el software es toda la parte lógica de los dispositivos, llámense computadoras, todo tipo de dispositivo electrónico que tenga alguna función en específica, que nosotros presionemos botones o bien que ella se administre de forma automática, pero que haya una administración por medio de bits, por medio de lenguaje. Ok, bueno, está hecho en algún lenguaje. Esa es una característica muy importante. O sea, existen lenguajes de programación por medio de los cuales se escribe el código, ok, o las instrucciones lógicas que conforman este software. Tiene un objetivo específico, como por ejemplo administrar los recursos del computador o permitirnos escribir texto en la computadora. Tienen objetivos muy específicos y eso también, dependiendo de la función, tiene otro tipo de clasificación. Básicamente, al final el software es información o son bits, ¿verdad? Puede ser traducido como código binario o todo al final está escrito en código binario. Lo que pasa es que nosotros lo escribimos como instrucciones lógicas que al final la computadora lo interpreta como código binario. Y existen diferentes tipos según su función y también según otras características como el licenciamiento y demás. El software, básicamente la parte intangible de las computadoras o los dispositivos electrónicos, para no hablar solo de computadoras, porque están las tablets, están los celulares, tenemos algunos otros dispositivos que también tienen software, como por ejemplo los relojes inteligentes, el router de la casa tiene un software. Muchas veces hasta los refrigeradores, las ollas de presión, ahora usted las ve que tienen software porque usted presiona los botones y tienen diferentes funciones, manejan temperaturas y todo lo demás. Ok, ¿cómo se llama ese tipo de software? ¿Cuál es la clasificación? Eso es lo que vamos a ver en este slide. Ok, tenemos la clasificación según su función. Entonces tenemos software de aplicación. Este tipo de software es el que está más arriba, podríamos decir, en la pirámide, porque este software usa funciones o utiliza funciones del software que está más abajo de él, que es el sistema operativo. Pero ok, volviendo al tema de los software de aplicación, tienen funciones muy específicas, como por ejemplo permitirnos programar. Entonces hay software para programar, o sea, para hacer otro software. Por ejemplo, los IDEs o también los kits de programación, ya sea que vas a programar en Java, que vas a programar en .NET, que vas a programar en PHP, etc. También existe software malicioso, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los virus, los ransomware, los gusanos, los troyanos, etc., que ya son todavía más específicos dentro de su rama. Software de ofimática que todo el mundo lo conoce como Word, Excel, PowerPoint o Writer, Calc e Impress, que es exactamente lo mismo, simplemente que en software libre. Herramientas de soporte, como por ejemplo algunas que nos pueden servir para limpiar el disco duro, revisar la memoria, revisar el funcionamiento de alguna unidad lógica o física del sistema operativo, etc. Y aplicaciones empresariales de todo tipo. Ahí estamos hablando software para administración de clientes, facturación, etcétera. Todo lo que nosotros conocemos a nivel de empresas, ¿verdad? Y que nosotros también en algún momento como usuarios nos hemos sido beneficiados del uso de estas aplicaciones. Luego tenemos los sistemas operativos, dentro de los cuales podemos mencionar Microsoft Windows, de los más conocidos, GNU Linux, Mac OS, Android. Y aquí, si ustedes lo ven, empezamos a entrar en los sistemas operativos que no precisamente son de computadoras, sino que también pueden ser de celulares, de tablets, de relojes inteligentes o algunos aparatos electrónicos, como por ejemplo ahora comentábamos la refrigeradora, la lavadora, que comúnmente traen sistemas operativos GNU Linux, ¿ok? Y nos dan una interfaz propia que nos permite administrarla. Y también con los botones electrónicamente, etcétera. Y también, por ejemplo, otros dispositivos como BlackBerry OS, etcétera. Muy bien, sistemas operativos. Los sistemas operativos tienen funciones específicas que es básicamente administrar los recursos del dispositivo en el que están. Principalmente se utiliza un sistema operativo cuando nosotros tenemos un dispositivo electrónico un poco más complejo,
¿ok? Porque hay dispositivos electrónicos que no son tan complejos, como por ejemplo un router de estos que nosotros tenemos en casa, porque hay también routers muy complejos, ¿ok? A nivel de redes, o este tipo de dispositivos más pequeños como un reloj inteligente, digamos, puede tener sistemas operativos. Pero cuando nosotros tenemos una computadora fijo, necesitamos un sistema operativo porque va a tener que administrar la memoria, el disco duro, el procesador, va a tener que crear procesos, va a tener que administrar la concurrencia de los procesos. Pueden haber muchas cosas ejecutándose al mismo tiempo, y ya sea si tenemos solo un procesador o varios procesadores, tiene que tener funciones de administración del tiempo, del reloj, del procesador, etcétera, que le permitan hacer un uso eficiente de los recursos. Entonces ahí es donde necesitamos un sistema operativo. Los sistemas operativos también consumen servicios de otros sistemas o aplicaciones muchísimo más pequeñas, y en este caso nos vamos al firmware. Por ejemplo, las BIOS o algunos embebidos o controladores también. Ahí podríamos clasificar el firmware. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de los software que son considerados firmware? Bueno, la BIOS, por ejemplo, es un software embebido que viene dentro de la computadora, que le permite al sistema operativo identificar si tiene un disco duro, cuál es el disco duro, cuál es su tamaño, si tiene la memoria RAM, cuánta memoria RAM tiene, cuál es su velocidad, su capacidad, si tiene un procesador y este procesador a qué velocidad se ejecuta, cuántos procesadores y cuántos núcleos tiene la computadora, la tarjeta madre, los slots, etc. El BIOS también le permite a la computadora, por ejemplo, decidir sobre cuál unidad deseamos arrancar o bootear, así se le llama, por primera vez. Si quiero que arranque desde la memoria USB, si quiero que arranque desde la unidad de CD, si quiero que arranque desde un disco duro en específico, porque puede tener varios, etcétera. Eso lo podemos configurar en la BIOS. Es un poco más básico, o está antes que los sistemas operativos. Y también los controladores son específicos para cada hardware. Por ejemplo, una computadora puede tener partes de distintos fabricantes. Puede tener una tarjeta madre Asus, un disco duro de Seagate y puede tener una memoria de Kingston. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema operativo, a pesar de que está administrando recursos que vienen de hardware de distintas marcas, tiene que saber cómo hablarle a todo ese hardware. Entonces, para eso existen los controladores, ¿verdad? Que nos permiten, es una comunicación entre los sistemas operativos y el hardware que nos permite traducir las funciones que necesita el sistema operativo hacia esos dispositivos de hardware. Dentro de los tipos también tenemos según su licenciamiento, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque con base en esto nos vamos a dar una idea de hasta dónde y qué cosas podemos nosotros realizar con cada uno de los software. Por ejemplo, tenemos software libre. Ok, ¿qué es el software libre? Software libre no es solamente el software que es gratuito, sino que también es el software del cual yo puedo tener acceso al código fuente con permiso de modificarlo, mejorarlo, si tuviera los conocimientos en programación, distribuirlo, o sea, distribuir el software, hacer una copia, pasárselo a un amigo, pasárselo a un compañero y que él también pueda modificarlo, y hasta si fuera un cambio significativo importante podría aportar a la comunidad y entregarlo para que otras personas se beneficien, así como yo me beneficié en primera instancia. Libre distribución, libre acceso, libre uso, ¿verdad? Y se puede modificar. Eso es, tengo acceso al código fuente. Esa es la principal característica del software libre. Luego tenemos el software licenciado, que es un software que me venden ya el producto final, pero no me dan la receta, ¿verdad? O sea, yo no tengo el código fuente, no puedo ver el código fuente, porque básicamente lo que me dicen es que si tiene el código fuente podría copiarlo, y entonces se cae el negocio, el modelo de negocio que se tiene con ese software, y entonces ya no podría obtener ganancias económicas, digamos, quien lo produjo la primera vez. Eso es muy distinto, digamos, el modelo de negocio que existe en el software libre, porque en el software libre también hay modelos de negocio detrás de él, como por ejemplo brindar soporte a las aplicaciones software libre que se han instalado. Se me olvidó mencionarles, pero dentro del software libre también podemos decir que hay sistemas operativos software libre, hay aplicaciones software libre, ¿ok? Y algunas con funciones muy específicas. Principalmente sistemas operativos encontramos a Linux,
También dentro de las aplicaciones software libre, por ejemplo, tenemos 7zip, que son aplicaciones muy utilizadas, ¿verdad? Tenemos ahí Audacity, y hay muchas aplicaciones software libre. En software licenciado, bueno, en sistema operativo tenemos Windows, tenemos Mac. En la parte de aplicaciones licenciadas podríamos decir Word, Excel, PowerPoint, Filmora, etcétera. Hay muchas aplicaciones específicas que son licenciadas. Luego también tenemos el freeware, que son aplicaciones que básicamente hacen funciones muy pequeñas, ¿verdad? Muy pequeñitas, y nos dan el software totalmente gratis para que nosotros lo usemos. Sin embargo, no nos van a dar el código fuente, ¿ok? Entonces hace una función muy específica, nos lo dan, es gratis, ahí está, pero no me dan el código fuente si yo lo quiero mejorar. Y el shareware principalmente es un tipo de software utilizado como para generar dinero. También es gratis, ok, me dan el software gratis. Muchas veces se instala con otras aplicaciones. Por ejemplo, yo quiero instalar, no sé, WinZip, WinRAR, y resulta que cuando yo lo instalo al mismo tiempo me instaló otra aplicación que yo no quería. Bueno, eso es un shareware. Y muchas veces estas aplicaciones de shareware se utilizan con el objetivo, como les decía, de generar dinero, ya sea por medio de publicidad o por medio de la instalación de virus, ¿verdad? Lastimosamente es una de los usos que se le da a este tipo de software, y por eso la recomendación de que siempre descarguemos y utilicemos software de los sitios oficiales de descarga. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias, saludos.